Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy recibimos con enorme gusto a Juan Villoro, escritor, ensayista, colaborador editorial, activista, maestro, investigador. Tienes muchas cachuchas, Juan. Sí, hombre, la dispersión total. No, ¿cuál dispersión? Muchas gracias, Juan, por estar hoy Al aquí contrario, con nosotros. gracias a ustedes. Te agradezco por la invitación. muchísimo. Un representante fundamental del pensamiento mexicano del nuevo siglo y del finales del pasado también. María Scherer, bienvenida. Hola. Muchas gracias. Don Enrique Quintana. Y te faltó decir, y uno de los aficionados al Necaxa, que no sé Exacto. cuántos queden. Son cuatro, ¿no? Más o menos, nos conocemos todos de nombre y apodo. Exacto. De los poquísimos. Gracias, Juan, por compartir este espacio y este tiempo con nosotros en estos convulsos tiempos mexicanos de contienda electoral, de competencia política, donde en opinión de muchos hay mucho más en juego que solamente candidaturas o triunfos partidistas, sino hay un debate nacional profundo de modelo de país, de proyecto económico, de estrategia y de rumbo. Y la idea de convocarte hoy es que podamos un poco construir una reflexión en este sentido de qué está en juego en el 18 o qué vamos a decidir los mexicanos en términos del rumbo de la nación. Tú has estado apoyando de forma muy consistente a una candidata independiente en particular, que está en su labor y en su trabajo para recabar las firmas, y creo que ahí va, o por lo menos las mediciones del INE dicen que va muy bien, va a muy buen ritmo. Hay otros que no les ha ido tan bien, pero Marichuy va muy bien. Y tú tomaste esta decisión de activismo político, me parece, que no habíamos visto antes, ¿no? Tú estabas en el mundo de las letras, de las ideas, de la reflexión, del fútbol, por supuesto, pero cruzaste la línea y te pusiste en la raya de los que hacen activismo político. Cuéntanos un poco el proceso de esa decisión. Bueno, en distintas ocasiones en mi vida yo he hecho activismo, pero con tan poco éxito que no se ha notado. Entonces, yo fui militante del Partido Mexicano de los Trabajadores. El PMT, exactamente. con Don Eberto. A los 18 años me afilié y fui militante durante bastante tiempo en el PMT. Luego, pues, fui simpatizante del movimiento zapatista desde que inició y he estado en varias causas de la izquierda, con el ingeniero Cárdenas, la primera elección de López Obrador, etcétera, pero pues nunca de manera muy notoria. Ahora, con el tema de Marichuy Patricio, creo que se abre una oportunidad importante por varias razones. Me parece que hay un desánimo en general en los mexicanos respecto a la democracia y esto me parece peligroso. Yo creo que una de las peores cosas que le pueden pasar a un país es no solamente que la realidad esté mal, sino que las ilusiones también estén mal. Es decir, que no hay una expectativa de cambio. Manuel Vázquez Montalbán decía, refiriéndose a los momentos difíciles de la España contemporánea, decía, estábamos mejor contra Franco, porque contra Franco se sabía contra qué luchar y decían, cuando caiga Franco todo va a ser mejor, ¿no? En el caso de nosotros podríamos decir, bueno, del viejo PRI estábamos mejor contra el PRI, porque sabíamos nosotros que si caía, pues iba a haber una alternancia y todo sería fabuloso, y además todos sospechábamos o deseábamos que si había democracia y había elecciones vigiladas, iban a ganar nuestros gallos. Pero pues no fue necesariamente así. Sorpresa, puede ganar alguien peor, puede haber democracia y gana no solamente alguien peor, sino el peor de todos puede ganar, así es la democracia. Entonces yo creo que los partidos se han dedicado básicamente a entender la democracia como un negocio, a usufructuar los problemas y no a resolverlos. Y creo que hay un gran descrédito en la gente que no ve liderazgos, no ve salidas. Es decir, la situación está mal, pero no hay esta ilusión que podíamos tener, por ejemplo, en el 88 con el ingeniero Cárdenas, cuando muy posiblemente ganó las elecciones y vino el fraude que se volvió famoso con la frase de Manuel Bartlett de la caída del sistema, ¿no? Entonces, yo creo que ahora tenemos que buscar otras ilusiones, otras alternativas, y me parece extraordinario que los que menos tienen, las comunidades indígenas que han sido los grandes olvidados de este país, estén presentando una candidatura tan entusiasmante para mí como la de Marichuy Patricio, una mujer nahua de Jalisco, experta en herbolaria, que curó a su mamá de un mal que parecía incurable según los médicos. La habían desahuciado, estuvo 3 años sin poder caminar y entonces ella la trató con fomentos de medicina natural.
su mamá pudo volver a caminar y ahora pues se ha planteado el reto inaudito de que también el país camine, a ver si lo logra. Juan, este desánimo del que hablas, por lo menos en parte me parece que este desánimo es resultado a que nuestro sistema electoral está hecho para favorecer a los partidos, ¿no? Todos sabemos que pues el reto monumental, ¿no? que implica, ya no digamos ser candidato, conseguir los requisitos necesarios para obtener una candidatura independiente. No me quiero imaginar siendo mujer, siendo indígena. Tienes toda la razón. Uno de los grandes problemas de este país es que los partidos se asignan recursos a sí mismos sin ninguna supervisión ciudadana. O sea, tenemos una democracia meramente representativa. El domingo de elección somos dueños del voto y nuestro voto caduca el lunes siguiente, porque con él hacen lo que quieren los que han sido electos. Entonces, en esta circunstancia, pues los partidos políticos han decidido que para ser candidato independiente se necesitan 687,000 firmas en al menos 17 estados de la República, y en cada estado hay que tener al menos el 1% del padrón electoral. O sea, 800. de nada te sirven 5,000 votos en Nuevo León. Tienes que llegar al 1% del padrón electoral de Nuevo León para que eso cuente. Entonces es un candado terrible. Por ejemplo, un partido político reciente como Podemos en España sería imposible de formarse en México. Un partido ciudadano de ambas No reúne casas, las firmas ni los requisitos para... Exactamente, no se puede. Entonces el candado para que los ciudadanos participemos es enorme. Por eso esta lucha de Marichuy Patricio es interesante por varias razones. Una de ellas es evidenciar, visibilizar la dificultad de acceso a la democracia. Ella lucha contra la discriminación, pues las reglas para participar son en sí mismas discriminatorias. Entonces ella está poniendo en evidencia el sistema que quiere combatir. Ha habido un desencanto, me parece, también de la oposición al sistema tradicional de partidos. Déjame pensar en 1994, EZLN, la emergencia de una figura como la de Marcos, el hecho de que empezó a generar una expectación no solo nacional, sino internacional, y luego la dilución de esto, la desaparición de esa sensación de que del lado de los marginados, del lado de los que no estaban en el establishment, había la posibilidad de aparecer. En el caso de Marichuy, ¿es una candidata que está tratando de revivir aquel movimiento de 94 o es otra cosa diferente? Yo creo que está en la lógica de ese movimiento de 1994 y al mismo tiempo busca trascenderlo y ampliarlo. Los zapatistas firmaron en 1996 con el gobierno del presidente Zedillo los famosos acuerdos de San Andrés. Estos acuerdos garantizaban una relativa autonomía de las comunidades indígenas sin vulnerar la soberanía nacional. Claro. Era una aventura pues digna de Locke o de Rousseau, de los grandes teóricos del contrato social. Era una aventura fabulosa de decir, vamos a articularnos de nueva manera, vamos a articularnos de un modo más horizontal y vamos a permitir que mucha gente tenga acceso a la gran vida pública y que es gente que ha sido soslayada. Eso era el espíritu de los acuerdos de San Andrés. Sin embargo, como sabemos, eso nunca se convirtió en ley porque el Congreso no tuvo a bien tomar en cuenta esas iniciativas. Los diputados que cada año se suben el sueldo y se reparten aguinaldos y todo eso, pues tienen otras prioridades y no convertir estos acuerdos en ley. Las del presupuesto, esas son sus prioridades. Esas han sido sus prioridades y yo creo que hoy en día en la valoración ciudadana, cada vez que se habla, digamos, de oficios, uno de los más bajos es diputado, ¿no? Y creo que con razón tienen ese descrédito. Pues bien, en el 2001 ustedes recordarán la famosa marcha que se llamó por del color de la tierra. Sí, cómo no, claro. Cuando salen los zapatistas y dicen, por favor, ahora que ya hubo alternancia democrática, que ganó un partido de oposición, que el PRI cayó, háganos caso. La comandante Esther habló ante el Congreso y dijo, qué bueno que puedo estar en la Casa de la Palabra, qué bueno que yo les puedo decir que pertenezco a este país y que quiero estar con ustedes. O sea, era un deseo de integración a partir de los acuerdos de San Andrés. Ahí también habló, no fue tan famosa, Marichuy Patricio. Ella estuvo ya en el 96, era mucho más joven, no era de las figuras predominantes, pero ya habló en el Congreso. Entonces viene... Hace 15 años de eso, Juan. Exactamente. ¿Y qué ha pasado? Bueno, los zapatistas, ¿cómo reaccionaron? Pues no nos hacen caso para pertenecer al país grande,
pues nos refugiamos en nuestros caracoles, las comunidades que tenemos, y nos dedicamos a reinventar la vida diaria. Entonces tienen la escuelita zapatista, las juntas de buen gobierno, otras formas de impartir justicia, y en forma muy precaria, pues creo que han logrado un desarrollo extraordinario, sobre todo a partir de los valores, la educación, la igualdad de las mujeres, etcétera. Entonces, ellos se repliegan pero no desaparecen. Lo que pasa es que también dicen, ¿para qué seguir luchando para cambiar todo el país? Entonces ahora se retoma la estafeta, pero con otra estructura. El Congreso Nacional Indígena, que a su vez ha formado el Consejo Indígena de Gobierno, y entonces más de 60 comunidades se empiezan a articular en todo el país para ver si a través de las elecciones logran visibilidad. Sería utópico pensar que pueden ganar una elección, no hay manera de competir, pero sí de que se oiga la voz. Por eso, Marichuy Patricio prefiere que la llamen vocera y no candidata. O sea, ella no quiere ganar algo para sí misma. No hay un partido político. Yo soy vocal de la asociación que la postula, que somos un grupo ciudadano, simplemente no somos una organización política, y además nos constituimos de una manera muy curiosa, porque no tenemos obligación ni de hacer proselitismo y ni siquiera de votar por Marichuy Patricio. O sea, libres. Exacto, lo que estamos haciendo es facilitar que ella llegue a la boleta y que se escuche. ¿Tenemos miedo de oír a los indígenas? Yo creo que no debemos tenerlo. ¿Cómo evalúa ella este escenario? Porque lo decía María hace un momento, pero es como si todas las reglas estuvieran hechas y fueron construidas, diseñadas para que los independientes no pudieran, ¿no? Es totalmente cuesta arriba. No solamente en el número de firmas y en los requisitos, sino en los recursos, etcétera. Este monopolio partidista, esta partidocracia, le cierra la puerta de antemano. Tienes toda la razón, porque además el INE creó un dispositivo para recabar firmas que es discriminatorio. Es un teléfono celular de gama media en el que tú tienes que bajar una aplicación. Este teléfono cuesta un promedio de 5,000 pesos. Entonces, esos son más de 3 salarios mínimos en un país donde, según el INEGI, más de 81% de la población gana hasta 3 salarios mínimos. Entonces, no podemos pensar que el 81% de la población va a destinar su salario entero a comprar este celular. El INE, en vez de ser ellos los que faciliten, pongan módulos, abran espacios para que la gente dé su firma, responsabilizan a los ciudadanos de obtener las firmas. Las comunidades indígenas en muchas de las regiones carecen de luz eléctrica, conectividad y de conectividad a internet, efectivamente. Entonces, esto es una discriminación anticonstitucional. La Constitución dice todo mexicano tiene derecho a votar y ser votado. Bueno, sí, pero entonces tienes que ser rico para tener el celular, para recabar las firmas, para hacer toda esta organización. Entonces, a las restricciones que ponen los partidos, el INE pone esta fórmula tecnológica que además, de acuerdo con la tecnología patito que muchas veces ocurre en México, no ha funcionado bien. Ese es uno de los grandes problemas. Sí, ha habido muchas quejas. Exacto, que ellos han creado, yo he visto muchos celulares que han estado saturados, que no han podido mandar las firmas, o que mandan 50 firmas y les dan por buenas 20, no porque estén mal hechas, sino porque aparentemente las otras no han llegado. Sabemos que al interior del INE hay una gran preocupación porque esto, que era como un demo, era una aplicación no probada, pues está resultando que es bastante mala, aunque desde luego que ha habido casos en los que sí funciona, y esperemos que esto se solucione y mejore. Pero de cualquier manera, la sola idea de que debemos tener un país de primer mundo con tecnología celular para recabar firmas es una idea de desconocimiento del país, de la realidad, o peor aún, de discriminación, y decir de mala leche, claro, y decir que los pobres no le entren, claro, ¿no? Sí, yo creo que en sí misma la app no es el problema, Juan. Es una herramienta, y yo creo en las elecciones anteriores, donde no había candidatos presidenciales, pero sí independientes, no había la app. Creo que les facilita, en efecto, a algunos. El asunto es que en tanto somos de segunda, los ciudadanos, no se le abren opciones, ¿no? El app no puede ser el centro de la estrategia, sino una herramienta, nada más. Debería de haber otras maneras. O sea, el asunto es facilitarle, pues, de todas las maneras posibles a los ciudadanos. Claro, eso es lo que dices, es central. O sea, el INE dijo, hay 242 zonas, 242 municipios que
están en estado de marginación. La verdad es que recorremos el país y no encontramos 242 municipios, encontramos miles de municipios. Claro. Entonces, esto que tú dices, María, es muy importante. Si dijeran, bueno, los que pueden usar la app, perfecto, lo haces desde tu casa y qué comodidad y todo. Otros que tengan que peregrinar a un pueblo, pero donde hay una oficina donde se pueden recabar manualmente las firmas, que hagan eso. Es decir, que haya distintas maneras de acceso, porque este país es así, es un país muy variado, muy desigual. Sí, muy diverso. Vamos a hacer una pausa, rápidamente vamos a mensajes, Juan, y regresamos un poco a discutido esto sobre los independientes, a ver una mirada más amplia sobre el resto de los aspirantes y el resto de los partidos. Mensajes, regresamos. Las decisiones de Trump repercuten en todo el mundo. David Gura analiza las políticas moldeadas por su administración. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Juan Villoro, gracias nuevamente por continuar en esto. ¿Cómo se ve el escenario hacia el 18? Vemos a un frente aglutinado que se autodenomina ciudadano, pero que recibe 1001 críticas y cuestionamientos allá afuera de que es todo menos ciudadano. El PRI de siempre, que no sé si sea el PRI de siempre o que postule lo mismo de siempre o esté defendiendo una visión del país y un modelo económico y político de las reformas impulsadas por esta administración que concluye, ¿no? La oposición se diluyó, se desdibujó, no encontró cómo consolidar una candidatura sólida frente a eso. Y por otro lado, pues evidentemente Andrés Manuel y su tercer intento con su propio partido, ahora ya ni siquiera teniendo que tener este debate interno con algunas voces perredistas en el pasado de quienes están de acuerdo con su visión o no. Hoy es él, voy derecho, no me quito y los que quieran súbanse. Y ahora va persignando en el camino a muchos otros que criticó en el pasado, pero que ahora los perdona. ¿Cómo ves esta competencia? Bueno, yo creo que es muy poco estimulante lo que está ocurriendo en los partidos políticos establecidos, ¿no? El PRI ha renunciado a esa capacidad que tuvo durante muchos años de asociarse con las ilusiones más variadas de México. María es autora de un libro sobre el pequeño priista que todos llevamos dentro, ¿no? Entonces, ahí nosotros nos damos cuenta de que se creó toda una cultura política y el PRI, más que un partido, era como una bolsa de valores, ¿verdad? En donde podía entrar la gente para obtener trabajo con ideologías rotativas e incluso contradictorias. O sea, podía ser estatista y luego podía abordar el liberalismo económico o inventar, como Salinas de Gortari, el liberalismo social. Se iba adaptando a las circunstancias e iba dialogando con sectores para tener candidatos que más o menos respondieran a cada coyuntura. Pero hemos visto que el PRI ha abandonado esto por completo. Es decir, hoy en día dentro del PRI gobierna un muy pequeño grupo. Hay una gran inseguridad hacia abrirse a grupos del propio partido.
Entonces, seguramente quien sea el candidato será alguien muy, muy próximo al presidente Peña Nieto, que tiene una bajísima aceptación. Entonces, vemos que ahí hay pocas ilusiones, porque el PRI no es el mismo de antes, que dialogaba con la realidad y por realismo político escogía al que podía controlar mejor la situación o podía tener más popularidad. Entonces ahí yo veo un desgaste fuerte. Luego el PAN está dividido porque Ricardo Anaya y Felipe Calderón se han peleado, entonces hay una clara escisión, y luego la posibilidad de que el PAN se una con el PRD es como unir el agua y el aceite, y uno pregunta dónde están las convicciones. O sea, son dos partidos que deberían ser siempre opciones totalmente diferentes en beneficio de la ciudadanía. Es decir, yo quiero un partido conservador, voto por el PAN, quiero un partido progresista, voto por el PRD. Ahora se unen con un fin claramente electorero, y yo creo que eso nos decepciona mucho a todos, ¿no? Y luego está Andrés Manuel López Obrador, un formidable luchador social. Yo creo que no se le puede regatear su tenacidad, su terquedad, incluso su obstinación para llegar lejos, y en ese sentido es un hombre honesto, pero creo que también nos ha demostrado con el tiempo que es más un luchador social que un estadista, y que incluso prefiere perder en ocasiones cometiendo errores que tener una mayor estatura y poder pensar en el beneficio general del país, ¿no? Y todo esto que hizo de declararse presidente legítimo a mano alzada en el Zócalo, pues fue muy antidemocrático, ha dicho muchas mentiras, y ahora tiene socios que, como muy bien dijiste tú, criticaba en el pasado y ahora le convienen. Entonces, pues me parece que esa no es una alternativa buena, porque es claramente caudillista, no es un grupo, no es un equipo. Pero es él, ¿no? Es él que representa es un caudillo, mucho. pues. Desde luego, es un caudillo y se morirá con la suya, y yo creo que en ese sentido nadie puede regatearle importancia como luchador social. Yo no lo veo como un gran político. Y luego, bueno, están los independientes, a ver cuántos pueden llegar. El hecho de que se hayan inscrito más de 80, ¿no?, habla de que hay un descrédito de los partidos políticos, y además de que en México las ilusiones son mucho más grandes que la realidad, porque a pesar de que los requisitos son enormes, la gente dice, pues yo me lanzo y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ojalá ya haya por lo menos unos 4 independientes que puedan llegar. Juan, Esperemos. pero ¿no te parece que también yo pienso que la figura de los independientes, no sé si decir desgastado, pero por lo menos se ha transformado, ¿no? Kumamoto y el Bronco y esta como primera generación de independientes, que fue una bocanada de aire fresco, ¿no? Como se dice. Bueno, yo pensaría que Kumamoto sí, el Bronco no, porque el Bronco... Porque el Bronco lo vimos para el gobernando. Bronco, ser independiente es el plan B de un político que toda su vida ha estado en el priista, candelero, claro, y que era un priista de décadas. Bueno, se cuestionó por eso mismo su carácter de independiente desde un inicio, pero ahora hace cosas como, ¿no? Ayer leía que uno de sus auxiliares le ha dado 5,500 firmas, una cosa así, que evidentemente es un auxiliar muy extraño y muy poco ciudadano, ¿no? Entonces, yo quisiera ver saber cuál es tu evaluación de esta, independientemente de los candidatos que tienen toda clase de perfil, de la figura del independiente. Sí, el hecho de que alguien sea independiente no garantiza que sea bueno. Lo hemos visto en la elección, pues, más importante del planeta, que es la norteamericana. Donald Trump se presentó como un outsider, era alguien antisistema de alguna manera, estaba dentro del Partido Republicano, pero rompiendo las reglas del partido, no era un político convencional, y además justamente le decía a Hillary, tú representas a la casta política que durante décadas nos ha arruinado. Dice, yo soy la renovación fresca. Entonces él jugó esa carta, y en cierto sentido, desde luego que era un heterodoxo, pero en este caso lo era para mal. O sea, el hecho de ser independiente no garantiza que alguien sea perfecto. Calidad, no garantiza. Estatura de gobierno, etcétera. Para nada. Entonces yo creo que es muy importante, desde luego, que cuando uno tiene distintas candidaturas, valorar hasta dónde puede llegar esa persona y qué representa verdaderamente. El hecho de que no tenga un partido no lo convierte así por ¿Qué les pasó a los partidos, Juan? Es decir, ¿por qué? Yo sostengo que los partidos perdieron como este contacto con la ciudadanía, o ser vehículos de
de deseos, aspiraciones, modelos, ideas, proyectos. Los partidos perdieron. Bueno, les pasó que les va muy bien actuando mal. Es como las telenovelas. O sea, ¿para qué hacer series de gran calidad si se gana tanto dinero haciendo telebasura? O sea, ¿para qué esforzarse? El fútbol mexicano. El fútbol mexicano es el mayor negocio del continente americano y tenemos una liga que dista mucho de ser como las ligas europeas. Pero si está mal y da tanto dinero, ¿para qué esforzarnos? ¿Para qué lo cambiamos? En subir la calidad deportiva con sacrificio y todo. La democracia mexicana para los partidos es extraordinario. Veamos. Muy buen negocio, dices. Un caso ejemplar, el Partido Verde. Es el partido más multado de la historia. Sí. Pero cada multa es como un incentivo fiscal para ellos, porque los multan por hacer cosas que les dan beneficios en su alianza con el PRI y el dinero que ganan a través de estos beneficios es mucho mayor que las multas. Entonces han entendido perfectamente el modo mexicano de participar en la democracia. Entonces eso es lo grave, que se ha permitido esto porque no hay participación ciudadana. Entonces una de las grandes tareas es ciudadanizar la política, tratar de tener formas más directas de participación, menos representativas. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que dar una doble lucha, no solamente presentando un candidato, sino también luchando por nuevas formas de acceso a la democracia. Te escucho pesimista, Juan, a pesar de que pareciera que entre los jóvenes hay una mentalidad diferente que se hizo manifiesta, al menos en algunos puntos de la República, después del 19 de septiembre, después de los temblores. Se generó la imagen de que había una actitud cívica que estaba emergiendo entre una generación que tuvo el reto de la solidaridad, del apoyo desinteresado, etcétera. Pero en la política pareciera que no hay este reflejo, no hay manera de conectar esa actitud que apareció entonces con la vida cívica, la vida política. Yo creo que hay dos grandes desafíos, Enrique. Por un lado, para los jóvenes, el pasar de la actuación en las redes sociales a la actuación en la realidad. Es decir, muchas veces se piensa que darle like a algo o mandar un tuit condenando una situación, ya hiciste algo. Y eso es puro fuego de artificio. Hablé con Pedro Kumamoto sobre su campaña y una de las cosas más interesantes que me dijo fue que justamente se logró dar un tránsito de los jóvenes activistas que se manifestaban en red al paso a la calle, a ir a las comunidades, a hablar con la gente y sobre todo... Es decir, de lo virtual a lo real. De lo virtual a lo real y conectar con un sector que eso fue interesantísimo que me dijo, fueron las mujeres y básicamente las amas de casa. Ellos llegaban en Zapopan a las casas y decían, ay, el señor de la casa... Qué simpáticos muchachos, hombre, qué ilusiones tan bonitas tienen. Hablen con mi esposa, ella los va a entretener, les ofrece un cafecito y yo ya me voy al trabajo. Y las mujeres decían, yo sí conozco los problemas. Y entonces, no solamente pasaron de la realidad virtual a la calle, sino que se metieron literalmente hasta la cocina con las amas de casa. Y entonces conectaron ahí y se dieron cuenta de que había muchos problemas reales y que podían ellos crear comunidad. Entonces, un gran desafío es saltar de esta órbita digital en la que se mueven tantos jóvenes durante tanto tiempo a la realidad donde fatalmente se tienen que cambiar las cosas y luego tratar de hacer lo que tú señalabas también, Enrique, partido del temblor que surgió después del 19 de septiembre, esta solidaridad extraordinaria que demuestra que los mexicanos en circunstancias críticas somos extraordinarios. ¿Cómo convertir esto en una plataforma duradera? Somos muy buenos para las coyunturas y muy malas para las organizaciones cívicas organizadas. Somos uno de los países con más solidaridad individual en el mundo, en actos individuales probados, y uno de los países con menos organizaciones ciudadanas. Es correcto. Eso es un hecho. Entonces, ¿cómo convertir esta solidaridad en algo duradero? Yo creo que ahí es donde tenemos que conectar con formas válidas de participación política, porque la gente dice, ¿para qué me meto yo en esto si no hay algo en que yo pueda estar actuando de manera permanente y que yo pueda ver lo que yo hago? No me digas que ningún partido ha tocado a tu puerta invitándote a una candidatura. Bueno, ha habido fantasías, pero creo que todas ellas son equivocadas. Pero es justamente eso, es como, pues el monopolio pertenece a ellos. Este escenario que planteas de mayor ciudadanización en la política, me parece, es decir, lo veo como Disneylandia, pero cuesta arriba. Es decir, ¿cuántos congresistas ciudadanos no partidistas vamos a tener en un año? ¿No? En la primera legislatura de
del nuevo periodo allá después de las elecciones. Y no pues solo si eso, tenemos 20, que ya me pongo de pie y aplaudo, pero... ¿Cuánta influencia van a tener? A eso me refiero. El peso y además van a ser cooptados, es decir, necesitaríamos un partido independiente que ya pues contradice de natura el que fueran independientes, ¿no es Ahora, cierto? los independientes, por ejemplo, Pedro Kumamoto ha lanzado esta iniciativa de ley que me parece muy interesante. ¿El del voto y el dinero, dices? Exactamente, porque vincular los recursos que reciben los partidos a sus votos reales, que digo, eso es elemental. Que está guardadísima. Pues, que está guardadísima en la refrigeradora. Claro, de los porque cajones. no les conviene a los partidos, pero ahí también es donde nosotros como ciudadanos deberíamos hacer presión para que cosas así se apoyaran y deberíamos apoyar a candidatos como Kumamoto, que ahora va al Senado, por ejemplo, y gente muy cercana a él va a diputaciones. Entonces, bueno, es poquito. Son 4, Juan. Sí, son no, 5. tienes toda la razón. Es decir, a mí me encantaría que fuera la mitad del Senado, por ejemplo, porque entonces, es decir, vamos a hablar de política en serio, pero a este paso, pues échale 10 años, o 15, o 20, es decir... Estás optimista. No, bueno, es que es un reto monumental porque yo vuelvo a cómo cambiar la mentalidad de estos jóvenes, ¿no? Que nacieron en lo digital, que se mueven como peces en el agua, en las redes y en este mundo digital. ¿Cómo los arrastras al mundo real? ¿No? Eso que tú dices que es lo que hay que hacer, pues me parece que es cambiar el chip de una generación completa. Ahora, primero los arrastró un temblor. O sea, muchos chavos, y yo hablé con ellos, no conocían la parte de la ciudad donde fueron rescatistas. Ajá. O sea, el temblor realmente los llevó a lugares que no conocían. Exacto, entrar en la realidad. Fue una sacudida mayúscula en todos los sentidos. Y ahora lo que necesitamos es réplicas de ese temblor, para usar terminología sísmica, pero réplicas culturales, réplicas políticas. Es decir, que nosotros podamos encontrar la manera de que esa gente participe, pero que eso tenga sentido, porque ese es uno de los grandes problemas, que ahora toda la participación te quedas con la idea de que fue a tole con el dedo, ¿no? Se arma un foro o que ciudadano. se diluye, pues, tiene un efecto muy concreto, como dices, de impacto social en un contexto, pero luego cuando tratas de estructurar eso en una acción ciudadana para impulsar una candidatura, para mover una iniciativa, ya se diluye. Ya. Ahora, el país tampoco ha estado paralizado. Hemos visto casos como el levantamiento zapatista que mencionábamos y todas las redes de solidaridad que hubo, caravana de caravanas, etcétera. Hemos visto el Yo Soy 132, el movimiento por la paz con justicia y dignidad, el apoyo a los migrantes que han dado colectivos como Las Patronas, etcétera. Ahora colectivos de mexicanos deportados que están organizándose en México recibiendo los martes en el aeropuerto y visibilizando una situación que agravia tanto a México como a Estados Unidos, porque ellos se tuvieron que ir de México y ahora tienen que regresar. Entonces, si todo esto pudiera entrar en sincronía, sectores progresistas de la Iglesia que se han estado manifestando en los últimos tiempos de manera muy significativa. Yo los sigo buscando y no los encuentro, pero si tú los tienes detectados. No, sí los hay. Me parece que también en ese sentido la visita del Papa Francisco y la agenda que tuvo, los lugares a los que fue desde Catepec, la visita a la tumba de Samuel Ruiz. Sí, pero no, la jerarquía lo desacredita. Bueno, pero su acompañante fue el obispo Raúl Vera, que no está en Chiapas, sino está en Saltillo, pidió que estuviera, y bueno, las cosas ahí se tienen que mover, bueno, como se mueven en... Son hasta minoría. Sí, pero yo veo cambios significativos y veo diocesanos, dominicos, franciscanos y jesuitas participando activamente en colectividades, eso me parece importante, comunidades indígenas, el Consejo Indígena de Gobierno, en fin, si todo esto va entrando en sincronía y junto con empresarios, con gente de muy distintas comunidades, yo no soy tan pesimista en el sentido de que sí veo todos estos casos de activismo aislado. O sea, el país no está quieto, no es un país dormido. Monolítico o decadente. Me parece muy preocupante una cosa. La escritora Cristina Rivera Garza tiene una categoría muy interesante para definir a muchas personas. Ella habla de la apatía militante. Nosotros normalmente pensamos que la apatía es mera desidia, o sea, no hice nada. No, pero también hay una apatía militante, o sea, gente que propositivamente y esforzadamente es apática para no comprometerse, para no meterse en problemas. Entonces hay una cultura de la apatía muy grande, ¿no? Y bueno, es un país donde la idea de huelga, la idea de vacación, la idea de beca, en general, pues la idea de flojera
y de no participar, Ahí es algo está. que te desresponsabiliza, ¿no? Te dices, bueno, yo no, que lo decidan los demás. Entonces, bueno, hay que romper esa cultura de la apatía militante, pero eso solo se puede lograr ofreciendo alternativas. Hablaste hace un momento del tema cultural, que es algo que tú conoces y has vivido mucho tiempo. Más allá de este tema cívico, ¿cómo sientes el mundo cultural mexicano? Porque en el fondo los cambios sociales empiezan primero en la cultura y no hay un cambio social duradero y profundo que no esté enraizado en un cambio cultural. También percibes que este movimiento que ves, por ejemplo, a nivel cívico, también está pasando en este mundo subyacente de la cultura. Sí, bueno, los países con problemas suelen tener una cultura muy rica, eso es bastante claro. Yo siempre me acuerdo de esa frase, a lo mejor ustedes también la recuerdan, de El tercer hombre, esta película protagonizada por Orson Welles, con guión de Graham Greene, pero parece que esta frase es del propio Orson Welles, que la improvisó en la filmación del tercer hombre y dijo, ¿qué es lo que ha producido un país tan estable, tan próspero y tan seguro como Suiza? El reloj cucú. Dice, en cambio, un país que era muy corrupto, lleno de intrigas, de desigualdades, de miseria, como Italia produjo el Renacimiento. Entonces, bueno, si esta comparación es cierta, los mexicanos no tenemos más remedio que ser renacentistas, porque hay suficientes problemas para crear arte. Claro. Y tenemos una gran beta artística, espléndidos ¿no? cineastas, Claro. grandísimos dramaturgos, muy buenos directores de teatro, gente en la danza, La plástica, colectivos claro. de plástica, desde el arte contemporáneo hasta la pintura figurativa, publicaciones, ferias como la de Guadalajara, que es la más importante del idioma, niños lectores. Bueno, entonces es un país, en ese sentido, en plena efervescencia cultural, ¿no? Entonces yo hago votos porque esto transforme las cosas y a lo mejor tendremos un mejor país con artistas no tan buenos, un país un poco más aburrido, pero más fácil de vivir en él. Vamos a hacer una pausa, aprovechamos pensaría en si ves una diferencia generacional ahí, Juan. Vamos a mensajes y regresamos. En esta línea de lo que señala Enrique de un cambio cultural o de que exista o germinen semillas de otra visión, no sé si, porque yo veo jóvenes con otro rollo, pues con otra pista, Sí. distintos, activos, críticos, totalmente escépticos del aparato político y de los Sí. partidos, y les da una flojera espantosa, pero son escépticos militantes, ¿cómo dijiste? Apáticos militantes. Vamos Sí. a mensajes y volvemos enseguida. Gracias. ¿Cómo era su relación con el exgobernador, con Borges? Pues yo digo que de mucha hipocresía. ¿Hubo desencuentros? Yo sabía, por otro lado, que él trabajaba de manera muy fuerte en evitar que yo tuviera algún contacto con el Estado. Cuando se entera que detuvieron a Borges, ¿qué pensó? Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. ¿Ves un cambio generacional? ¿Ves a jóvenes con propuesta, idea, con mayor escepticismo que apatía? ¿Qué dirías?
Yo veo jóvenes muy desencantados de lo oficial, muy desencantados de esperar cosas del gobierno. Durante mucho tiempo hemos tenido un país muy piramidal. Este es un país que se ha constituido así en todos lados. En las empresas vemos que la mayoría de las principales empresas, bueno, estoy hablando ante un experto, son empresas familiares, se les llama, lo cual parecería que es muy bueno porque son tradicionales, pero pues son dinastías que controlan además sectores enteros de la economía a nivel de monopolios, duopolios, o en realidad son 3 o 4 empresas las que se reparten todo el mercado de los jugos, del cemento, de las editoriales, la televisión, etcétera, ¿no? Entonces tenemos un país piramidal en eso, piramidal en la política, piramidal en la cultura, ¿no? Y solemos tener también caudillos culturales, sí, ¿no? como no hemos tenido, ¿cómo exacto, no? Entonces hay una pirámide del Sol, ¿no? Donde está Octavio Paz, y una de la Luna, donde está Carlos Fuentes, ¿no? Entonces así tenemos nuestras pirámides y todo. Entonces, esta estructura tan piramidal, tan jerárquica, yo creo que a los jóvenes no les interesa, por fortuna. Creo que las redes sociales y en general el mundo digital han traído una horizontalidad mayor. Cualquier persona que ha roto con esa pirámide. Puede poner un blog, crear colectivos, y entonces están buscando formas diferentes de hacer arte, muchas veces formas colectivas, formas anónimas, que eso también es muy interesante. Por ejemplo, mi hija hace graffiti y entonces dialoga con grafiteros que ella no ha visto, pero que la empiezan a aceptar en sus espacios porque empiezan como a dialogar a través de las cosas que ellos van pegando, ¿no? o pintando. Entonces, vemos nosotros que hay otras formas de expresión y creo que hay una enorme creatividad. También hay más facilidad de producir películas por la tecnología digital, se están abriendo espacios muy pequeños, espacios teatrales muy interesantes. Se están haciendo proyectos como el microteatro, por ejemplo, en donde yo he participado en una de estas iniciativas. 15 dramaturgos colectivamente hacemos una obra y la gente puede ver varias obras en un mismo espacio. En fin, yo creo que se está buscando una manera diferente de ejercer la discrepancia, de ejercer la creatividad, y yo ahí veo iniciativas formidables. Y lo que me parece más importante es que esto no está aspirando a crear un consenso dominante, es decir, a ser hegemónico, porque muchas veces tenemos la superstición de que el arte que no es hegemónico no existe, no funciona, porque también el arte está basado en jerarquías. ¿Quién es el premio Nobel? ¿Quién es el premio Nacional? ¿Quién es el premio Cervantes? Entonces, yo creo que hay una idea ahora mucho más horizontal y en ese sentido más provechosa de lo que puede ser el arte, más anarquista en el mejor sentido de la palabra anarquista, no pensando en el anarquismo como caos, que es la manera más vulgar de entenderlo, sino en el anarquismo como algo sin una autoridad por encima. O más libre, más espontáneo, digamos. Sí. Hay un tema del cual quisiera tu opinión, que es Cataluña, sí, por la cercanía que tienes con España, sí, y especialmente con Barcelona. ¿Qué opinas de lo que ha ocurrido? Bueno, es una situación muy triste, me parece. Mi padre nació en Barcelona, mi hija aprendió a caminar en Barcelona, yo he dado clases en la Universidad Pompeu Fabra, y yo creo que pues hemos enfrentado un choque de dos proyectos de derecha, ¿no? El proyecto de los conservadores catalanes, básicamente el grupo de Convergencia, que es un proyecto que es el que más ha castigado al sector laboral en toda España, ha rebajado el apoyo a la salud, ha rebajado el apoyo a la educación, empezó a tener protestas, y entonces primero Artur Mas y luego Puigdemont, en vez de gestionar el país que existe, dijeron: no se preocupen, este país no funciona, pero les propongo otro país. Entonces, en una especie de fuga hacia adelante, se volvieron independentistas que no lo eran. Hay que recordar que Convergencia siempre contó con el apoyo en España del Partido Popular, que ahora es su adversario. Y entonces, para lograr la independencia, por puro oportunismo político, se unieron con la CUP, que es un sector globalifóbico, antisistema, pero independentista, y con Esquerra Republicana, que es un tradicional partido de reivindicaciones nacionalistas. Entonces, estos tres nacionalismos se articularon para gobernar Cataluña y decidieron una vía que es ilegal de independencia. Yo creo que Cataluña es una nación, y yo creo que el futuro de España debería ser el de reconocer que es una nación de naciones. Y en ese sentido, Cataluña creo que merece tener el derecho a la autodeterminación, pero eso tiene que ser legal. O sea, hay que reformar la Constitución española. Me parece que ese es el gran desafío. Nuevamente es un desafío difícil, pero creo que es el único viable, para que entonces cada región autonómica pueda
tener la posibilidad de un referéndum no de mitad más uno, sino para algo tan importante como la secesión, quizá 65%. Pero si eso se lograra, y esa es la vía, creo que, de los catalanes democráticos, es importante. Ahora, la gran paradoja es que Puigdemont, al hacer esta independencia totalmente pirata, ¿no?, lo que ha logrado es favorecer a los que se oponen a la independencia. Por su parte, Rajoy, con la actitud casi franquista de reprimir un referéndum que no era un referéndum legal, o sea, era como una encuesta. Si eso sucedía, no cambiaba nada. Reprime, entonces activa el independentismo. Claro. Entonces son vidas cruzadas. El que más favorece a los independentistas es el derechista de Madrid y el que más los perjudica es el derechista catalán. Entonces, bueno, es una situación realmente absurda porque en muchos sentidos España es un país envidiable, habían logrado cosas extraordinarias y que se haya creado esta situación, yo creo que evidencia que tiene una de las peores generaciones de políticos, así como la generación que hizo la transición fue extraordinaria. Si pensamos que el que lideraba el Partido Comunista era Santiago Carrillo, claro, el que lideraba la Falange era Adolfo Suárez, el rey era el primer pero era gente joven de rey Estado, Juan Carlos. Juan era una gente con una visión de estadista. El joven Felipe González. Claro. Entonces, esta generación extraordinaria, ¿no? Ahora todos son ínfimos, ¿no? Y es una tragedia que, bueno, yo creo que las clases políticas en todo el mundo se han degradado, pero España pasa por un momento particularmente malo, ¿no? Yo, desde luego, creo que lo peor que ha pasado ahí es la represión, y lo peor que ha pasado es que también la causa de la autodeterminación, que a mí me parece muy importante, se ha debilitado por esta forma de manipularla y llevarla de Puigdemont por confundirla con victorias electorales y políticas, ¿no? Efectivamente. Es decir, es un motivo mucho más de fondo que ganar los próximos comicios. Y hay un tema, nadie dice qué tipo de país van a tener. No hay proyecto. No hay proyecto. Entonces es exclusivamente decir, vamos a cantar El Segador, que es la canción que nos articula, vamos a estar en una fogata de campamento con una estelada que nos va a proteger, y vamos a ser felices recogiendo setas y roballons y bullets y eso va a ser todo. Y no, o sea, tú tienes que pensar en el día después. Yo tengo sobrinos, parientes, les digo, catalanes, claro, y todos independentistas, y les digo, bueno, a ver, pensemos en el día después, ¿quiénes van a ser los socios de Cataluña? Sí, porque la Unión no calcularon eso, no calcularon está nada calculado. de eso. Tú sales de la Unión, las dos fuerzas políticas más interesadas en la independencia catalana por razones económicas, y eso tú lo entenderás perfectamente, Enrique, son China y Rusia. Esos son los futuros socios. Y en el sector servicios, Pakistán, que ya está muy metido en taxis, en las tiendas de 24 horas, etcétera. Entonces, tú quieres una independencia con esos socios comerciales preponderantes, hay que pensarlo. ¿Qué tipo de independencia? ¿A dónde va? Entonces, no se ha discutido qué país, nada más es otro país en abstracto, como si estuvieran ellos encerrados en una dominación colonial y esto significara la libertad. Entonces, también ahí creo que ha habido un gran problema, que es la educación. Hay una novela extraordinaria de Michel Houellebecq que se llama Sumisión, que no sé si la han leído, es buenísima. Bueno, trata de lo siguiente: un escenario político en Francia en donde el Partido Socialista puede ganar si se alía con un grupo político musulmán. Entonces, ellos establecen una alianza, dicen, pero ¿qué me vas a pedir a cambio si voy a tener el voto árabe en Francia? Y sorprendentemente, los musulmanes no piden hacienda, no piden relaciones exteriores, no piden el Ministerio del Interior, piden educación. Los socialistas ceden educación, fácil, perfecto. y toman el control de la transformación de Francia a partir de esa variable, ceder la educación. Y en Cataluña ha pasado que no hay una sola escuela que tenga como lengua vehicular, como ahí se le dice, el castellano. O sea, tú puedes aprender en catalán, en francés, en italiano, pero no en español, en inglés, pero no en español. Entonces, ahí también se ha dado una situación, se fue del otro lado. Exactamente, pues, de discriminación. Claro. Si esta fuera una entrevista en la televisión catalana, tendríamos que estar hablando por normatividad en catalán, si es que hablamos el idioma, y el que no lo habla tendría que estar escuchando en catalán. Entonces, esta identidad forzada
se ha mantenido durante tanto tiempo y también ha creado una distorsión respecto a lo que es la cultura catalana, que es una cultura mixta, es una cultura que ha tenido que ver, bueno, mixta en muchos sentidos. Estuvieron ahí los fenicios, los romanos, están abiertos al Mediterráneo, es un mundo cosmopolita. Los árabes. Es árabes, ese por mosaico, sí, es como a fuerza, ¿no? Queremos ser independientes a fuerza. ¿Y qué te dicen todos tus sobrinos independentistas? No, yo les digo, sean independentistas, pero en cámara lenta. Porque el problema, claro, es querer llegar a la independencia por la vía Puigdemont, que es esta Rápido, vía express, de declaración que no tiene ningún cauce legal y que va a ser reprimida y todo esto. Mejor, bueno, hay que reformar la Constitución, lograr la autodeterminación y hacer un proyecto de país. Y decir, proyecto de nación, y entonces pensar muy seriamente. ¿Conviene o no conviene? Si España fuera una nación de naciones, probablemente no sería necesaria la independencia y ellos decidirían seguir así. Pero las autonómicas no conceden ya un poco ese estatus. Hasta ¿O cierto. les falta? Bueno, les falta bastante. Les falta bastante en términos de gestión de ciertos recursos. Además, no es la misma gestión la que hay, por ejemplo, en el País Vasco que la que hay en Cataluña o en Andalucía, ¿no? Y sobre todo también falta esta gran válvula de seguridad, que es decir, yo puedo decidir mi propio destino. O sea, yo puedo decidir seguir contigo. Es como un matrimonio sin divorcio, claro, ¿no? Y eso yo creo que, todo matrimonio ideal es un matrimonio que no se divorcia, pero tener la posibilidad de divorciarse, pues yo creo que le da tranquilidad. Claro, ¿no? claro. Ahora, Cierto aire. según la política de Mariano Rajoy, él prefiere enviudar que divorciarse. Más o Es una menos. posición extrema ahí. Sí, no se le ve ninguna voluntad. Los últimos acontecimientos, ¿no? El encarcelamiento de los líderes independentistas, pues todo parece indicar que no va para allá precisamente. Está creando mártires y también ha estado muy mal el rey Felipe, porque el rey Felipe debería ser una figura de concordia por encima de estas discrepancias. Pero Entonces, que se montó en la Constitución, ¿no? se montó en la Constitución y se convirtió en vocero del gobierno de Rajoy. Porque él podría haber hablado primero en catalán, porque habla tendría catalán. que haberse colocado por encima de eso, ¿no? Como jefe de Estado. De esa circunstancia, condenando la violencia, que la violencia no tenía ninguna justificación, condenando la violencia, hablando en catalán y hablando de la posibilidad del entendimiento. Y del lo habla, diálogo. ¿verdad? Me parece. Lo habla muy Felipe bien. VI habla catalán. Lo habla muy bien. Ahora, de Sí. nueva cuenta, es la desilusión de una clase política que no tiene capacidad para gestionar las aspiraciones, los sueños de la gente, Claro, de conducirlos, educarlos, construir junto con la gente. Pareciera más bien una clase política o suicida o enana. No sé qué ¿Hablas opinas. de México? Perdón, me confundí. No, hablando de Estados Unidos. Convergencia, el partido que tuvo 23 años en el poder a Jordi Pujol, Sí. es un partido con escándalos de corrupción terribles. Gigantescos, la propia familia Pujol, claro. Y su hijo Pujol Sí. Ferrusola, que tiene aquí el Hotel Encanto en Acapulco y que ha Sí, sido sí, motivo sí. de muchos escándalos, ¿no? El caso Palau, que fue un caso también de que se le dio dinero a todos los partidos políticos. Es una clase muy imputada por haberse convertido en una casta muy selecta. O sea, hay, digamos, 100 apellidos perfectamente localizados que han estado gobernando Cataluña. O sea, no es en ese sentido, una democracia de la gente. Lo más interesante ha sido el grupo político Barcelona en Comú y Cataluña en Comú, que es liderado por Ada Colau, la actual alcaldesa de Barcelona. Ahí sí vemos nosotros a una mujer que está tratando de transformar la realidad que ya existe, que llegó y dijo, señores, a ver, Barcelona no puede ser un país exclusivamente para los turistas, es un país de ciudadanos, tenemos que cambiar las reglas de convivencia, y ha hecho mucho por la ciudad. Yo creo que en las elecciones del 21 de diciembre va a ganar mucha fuerza esta postura, porque es una postura mucho más responsable, es una postura catalanista. ¿Y es moderada, sin ser- dirías tú? Es un soberanismo moderado, es decir, cree en la autodeterminación, pero en una autodeterminación legal y en una autodeterminación que no sea suicida, es decir, que realmente la gente esté convencida de que eso es lo que conviene si acaso se da. Antes de que se nos acabe el tiempo, Juan, porque mereceríamos un programa de 3 horas contigo, pero Trump y nuestra compleja situación, la renegociación, el TLC, esta amenaza al mundo, este señor
pues que conocemos todas sus carencias, pero hoy está sentado ahí, toma decisiones, ¿no? Sí, toma decisiones. Habría que pensar qué hubiera pasado si él no hubiera tenido la oportunidad de mostrarse como jefe de Estado durante su campaña electoral, cuando por iniciativa de Luis Videgaray fue invitado aquí. A ver a Peña Nieto. No sabemos en una elección tan competida como esta qué variable jugó eso. Yo estaba en Washington en ese momento, donde se inauguró la cátedra José Emilio Pacheco, y me encontré en una reunión donde la mayoría eran republicanos de origen latino que estaban apoyando a Mario Rubio. Este era su candidato. Y de pronto vieron en la televisión a Trump en México y dijeron, dijeron en inglés, he looks presidential. O sea, tiene aspecto de presidente. O sea, viene, dice lo que quiere y se le dio un foro de importancia mundial. Le pusimos un escenario. Le pusimos un escenario muy favorable. Y luego, bueno, hemos estado tratando de congraciarnos, regalo de bienvenida que le mandó Peña Nieto al Chapo Guzmán antes de que asumiera el poder. Entonces, México ha mostrado una terrible debilidad y desgraciadamente lo que nosotros tenemos que ver, pues no es tanto lo que hace Trump, sino lo que hace nuestro gobierno. Y ahí yo creo que hay un elemento pues difícil, porque la reforma energética, por ejemplo, que permite inversión extranjera hasta del 100% en aguas profundas, el cambio de nomenclatura para los parques nacionales que se convierten en áreas protegidas y donde también puede haber inversión extranjera, es decir, todos estos motivos o estímulos para la inversión y, digamos, esta venta de alguna manera de la soberanía ha sido encabezada por el gobierno de Peña Nieto, y ahora él es el que tendría que defendernos. Y yo veo ahí un escenario muy malo. Por supuesto que es gravísimo que Trump esté gobernando de la manera como lo está haciendo. Es también algo que nos lleva a toda la gente que trabajamos en comunicación a pensar en cómo damos las noticias. Los medios acreditados fueron derrotados por la posverdad, por Facebook, por Twitter, ¿no? Y entonces creo que esto tiene dos efectos. Perdió la batalla el periodismo documentado. O la sigue dando, diría yo. Pero todavía, al mismo tiempo es cada vez más necesario que siga dando la batalla. Es decir, perdió un poco la batalla en la campaña presidencial. Minada su credibilidad. Minada su credibilidad, sí. Sí, porque además recordarán ustedes las encuestas, por ejemplo, de CNN, y todavía el día de la cobertura, que decían, el voto va a cambiar cuando los votantes ilustrados de las zonas urbanas voten porque va a ganar Hillary. El New York Times, que dijo que tenía más de 90% de posibilidades de ganar. Bueno, el New York Times abre esa mañana del 8 de noviembre, 80-20. 80-20, sí. Para las 4 de la tarde ya le había dado la vuelta. Entonces, eso es una crítica al periodismo establecido, pero también refrenda la necesaria documentación que debemos tener a través de buen periodismo. O sea, vuelve más importante el periodismo. Eso que ha pasado en el mundo, y el Brexit, y este resurgimiento del nacionalismo, ya nos va a alcanzar el tiempo, es una pena, pero de una forma de pensamiento, el catalán, el británico o el inglés tal vez más con el Brexit, y muy ramplón de Trump, me parece. ¿Cómo nos pega a nosotros? Sí, es curioso, porque yo creo que las identidades son buenas y las exclusiones son malas. Es decir, yo creo que la sensación de pertenencia, de formar parte de un colectivo, tener un idioma, tener una cultura es maravilloso. Pertenecer, eso es extraordinario. Pero ¿cuáles son los límites para la pertenencia? Me parece absurdo que construyamos muros. Nosotros en México tenemos la amenaza de Donald Trump, pero por desgracia, por la desconfianza hacia el otro, por el miedo a los extraños, por las migraciones forzadas que está habiendo en el mundo, pues en muchos lugares hay este resurgimiento de las nacionalidades que son excluyentes, ¿no? Y yo creo que hay un proverbio judío maravilloso que dice, ¿cuándo empieza el amanecer? Y dice uno, el amanecer empieza cuando sale el sol. Dice, no, pues eso es muy obvio. No, dice, bueno, el amanecer empieza cuando empiezo a ver las cosas de mi aldea. Dice, no, dice, el amanecer empieza cuando no vemos muy claramente las cosas y viene un total extraño por el camino y lo confundo con mi hermano. Ese momento de confusión de que el extraño puede ser mi hermano, ese es el verdadero amanecer. Es un muy hermoso proverbio judío, pero desgraciadamente no lo ponemos en práctica, y el propio Israel tampoco lo pone muy en práctica. Hijo, nos tenemos que ir. Se quedaron picados de más, ¿verdad? No sé. Sí. ¿Volverás, Juan? Claro que sí, cuando ustedes me digan aquí a la silla roja. María. Bueno, Juan, pues nos falta esto que los publicistas llaman el move to action, ¿no? A pesar de esta efervescencia de opinión, esta efervescencia cultural, pues falta hacer cosas, ¿no? Falta movilizarse, y ojalá tu voz, la tuya y en tanto bocina de la de Marichuy, funcionen para
para que esto suceda. Sí, lo tenemos que hacer entre todos y los pueblos indígenas llaman a la inclusión. Eso es muy interesante. No es solo su lucha, es la de todos nosotros. Bienvenido, muchas gracias, Juan. Nos faltó la literatura, pero ya se quedará para otra, Otro programa. otra ocasión. Bueno, sí Siempre- hablamos de la calzada de los muertos y de Teotihuacán, ¿no? Y las pirámides. Y la calzada solamente porque así se llama, no por los que encabezan las pirámides. No, siempre un gusto. Bienvenido. Espero que pronto estés nuevamente por acá. Gracias.